Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí en el consultorio y estoy muy contento que nos vienen a visitar desde lejos, desde Puebla. Pues sí es lejos, doctor Alejandro Ibarra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias por la invitación. Contento de que estés aquí, gracias por venir desde Puebla. El doctor ahorita nos va a platicar dónde está ya para que lo vayan a ver todos los que estén por la zona. El doctor es urólogo y es importante que hablemos de urología porque es un tema que la gente probablemente no le pone atención, pero yo me acuerdo, ya lo he dicho en otros podcasts, que yo fumaba cuando yo era residente y venían los urólogos más grandes y decían, regálame un cigarro porque soy urólogo y me lo vas a agradecer algún día. Entonces, vamos a hablar de temas de urología. Vamos a empezar hoy con un tema que tiene que ver con lo que platicamos la semana pasada, que hablamos de vigorexia, que es un tema que cada vez vemos más y más y más. Pero dirías que tiene que ver la vigorexia con un urólogo. Urólogo se dedica a estudiar las vías urinarias, pero en la vigorexia entra el tema del uso y abuso de esteroides anabólicos y es por eso que está aquí el doctor Alejandro Ibarra. Cuéntanos primero que nada, ¿qué son los esteroides anabólicos? Cuéntale a la gente. Ok, primero, los esteroides anabólicos habitualmente es la testosterona. Nosotros en el cuerpo producimos testosterona y a veces para algunas situaciones, algunos diagnósticos, se tiene que inyectar testosterona exógena. Exógena es que es sintética. Hay muchas indicaciones, porque pueden ser indicaciones precisas para pacientes que tienen, por ejemplo, hipogonadismo, que tienen la baja de testosterona por alguna enfermedad. Pero en esta situación que vamos a hablar, es un tema meramente recreativo que la gente quiere aumentar masa muscular. Entonces arranquemos por el principio, porque cuando hemos platicado en otros momentos de esteroides, la gente lo asocia con la cortisona. Porque los esteroides decimos hay diferentes tipos de esteroides, los glucocorticoides es la cortisona, pero aquí no. Aquí nos estamos refiriendo a esteroides anabólicos que son testosterona, que es la hormona masculina, pero el doctor nos va a aclarar algo ahorita importante, y normalmente es gente que la utiliza por fuera. No es la misma hormona que tú secretas la que te estás inyectando, es una análoga que la crean las compañías farmacéuticas. Correcto. Y hay diferentes viales, hay diferentes tipos de este tipo de testosterona para diferentes efectos. Ok, pero entonces si esta testosterona existe en el mercado es porque, como nos comentabas ahorita, hay indicaciones médicas para utilizarla. Nos dijo el hipogonadismo, gente que tiene déficit de testosterona, que por alguna condición lo ve el urólogo y le mandas testosterona. ¿Qué otras indicaciones médicas claras existen? Nada más, esa sería la única indicación. Bien sabemos que el hombre produce testosterona, el órgano que produce la testosterona es el testículo. Sin embargo, en un porcentaje bajo, también la glándula suprarrenal también produce testosterona. Sin embargo, cuando tenemos un problema en los testículos, porque los testículos se encargan de hacer dos cosas, testosterona y espermatozoides. Ok. Entonces, la testosterona tiene muchos efectos muy benéficos en el cuerpo. Se va secretando dependiendo la etapa de la vida. En los recién nacidos hay un pico importante, después en la pubertad también hay un pico importante, todo eso para generar y mejorar el tema de los caracteres secundarios masculinos. Caracteres sexuales secundarios. Ok, entonces esta es la finalidad de la testosterona. Entonces tienes un pico al nacer y luego tienes un pico durante la pubertad. Y las mujeres tienen testosterona. Las mujeres sí tienen producida por la glándula suprarrenal. ¿Y para qué les sirve a las mujeres? También tiene unos efectos anabólicos, en este caso el tema muscular, el tema de la fuerza física, el tema sexual también les puede ayudar mucho. Ok, entonces para que quede claro que también existe en las mujeres. Y entonces, pero vamos a enfocarnos en el tema de hoy. Esteroides anabólicos. ¿Qué quiere decir anabolismo? Anabólico. Que mejora, que forma músculo en esta situación. Entonces el problema, como lo escuchamos la semana pasada en la vigorexia, es que la gente se obsesiona con crear músculo. El objetivo principal cuando un urólogo, un profesional de la salud, te está dando testosterona, probablemente no sea que te pongas como Tarzán de los... Bueno, Tarzán ya no han de saber ni quién es, pero como Superman o alguien de los superhéroes. Ese ya no es el objetivo cuando ustedes lo manejan. Ya no es el objetivo. Sí, no es Obviamente sí, hay dos tipos de pacientes. Uno, los que son indicados cuando tienen déficit de testosterona. Eso tiene que ser perfectamente medido bajo un laboratorio. Hay que medir bien la testosterona si esto lo tiene bajo y aparte tiene síntomas de hipogonadismo. ¿Cuáles son esos síntomas de hipogonadismo? Que eso mucha gente va a decir, es que eso yo lo tengo.
pero puede ser que no tengan la testosterona baja. ¿Cuáles son? Puede ser falta de concentración, que a pesar de hacer ejercicio no suban músculo, sino al contrario empiecen a aumentar el abdomen, la grasa abdominal, problemas sexuales, problemas de que ya no tienen ganas de tener relaciones sexuales, problemas de disfunción eréctil, básicamente. Pero entonces cualquiera que nos esté escuchando diga, yo tengo todo eso, seguramente necesito esteroides. No, por favor no. Antes de que el doctor te lo recete, les haces un examen. Correcto. Y en base a ese examen les das la dosis adecuada. Le das la dosis y el tipo de testosterona que es el indicado para cada paciente, porque habíamos dicho que hay muchos tipos de testosterona y cada uno tiene diferentes efectos. Si queremos buscar masa muscular en alguien de 70, 80 años que tiene algún problema, hay algún tipo de testosterona y les puede ayudar mucho. Ok, pero entonces vamos a caer ahora sí en cuando no está indicada por el médico, sino que está indicada por alguien que te lo recomendó en el gimnasio, un entrenador poco ético, un amigo que te quieres poner así, como dije, como Tarzán, ¿no? Como Superman, como cualquiera de esos superhéroes. Utilizan esteroides que se compran en farmacia. Existen diferentes presentaciones. Muchas presentaciones, sí. Estas son tomadas, inyectadas, ¿cómo hay? Lo ideal o la manera más frecuente es por vía intramuscular. Puede ser intramuscular, puede ser subcutánea, puede ser por vía oral, pueden ser en geles tópicos. Todos esos funcionan y funcionan muy bien. Hay parches también muy buenos. Ojo, acuérdense que el doctor está hablando desde el punto de vista médico. Sí funcionan muy bien, pero no estamos recomendando que lo utilices para el gimnasio. Eso es importantísimo que quede claro en el podcast. Correcto, y si lo quieren hacer, es una probablemente buena alternativa si es que vas a competir, pero ¿qué tanto vale la pena exponerte? Ahorita vamos a hablar de los efectos secundarios de este tipo de situaciones, pero ¿qué tanto vale la pena el físico? Si puedes ganar una competencia y vas a ganar un poco de fama, vas a ganar un poco de aceptación social, pero ¿a expensas de qué? Esto que acaba de decir el doctor, yo creo que es la clave del podcast de hoy. La semana pasada vimos que la vigorexia no es un problema de quererte ver mejor, sino es un problema de autoestima. Correcto. La vigorexia no es un problema de alimentación ni necesariamente de esteroides. Estos son problemas secundarios a ese problema terrible de autoestima que tiene la gran mayoría de la gente que cae en vigorexia. No que estén compitiendo por algo, sino que se quieren ver mejor porque es su única manera de decir, me están volteando a ver por algo, porque me veo súper bien. Y ahora, lo comentamos la semana pasada, ¿qué es lo que ves en las redes sociales? Continuamente la gente se ponga en traje de baño y luce la vida, digo entre comillas, perfecta de Instagram. Y entonces ese es un comparativo y dice, por fin me están haciendo caso, tengo millones de seguidores. ¿Qué pasa? ¿Cómo es este mercado negro? ¿Cómo es que la gente llega a conseguir estos esteroides? Bueno, ahorita que estás platicando el tema, obviamente el factor psicológico, psiquiátrico afecta mucho. Tengo un paciente, es algo interesante, que empezó a consumir esteroides anabólicos porque sufría bullying. Entonces, al tema del bullying se empezó a meter a hacer ejercicios, se empezó a inyectar esteroides anabólicos y a partir de ahí ya no lo molestaban y al contrario, se hacían sus amigos porque lo veían gigante, fuerte y masculino y las chavas se le acercaban. Entonces también sí tiene un factor mental. Pero cuidado con eso, porque entonces ahorita podría decir, el doctor le dijo que es un resultado para evitar el bullying. Sí, pero ¿a expensas de qué? Después ese paciente tiene muchos efectos secundarios por el uso crónico de anabólicos. Ok, entonces el uso crónico de anabólicos que ellos llaman ciclarse. Sí. ¿Qué quiere decir esto de ciclarse? Bueno, dependiendo el tipo de testosterona y el tratamiento que te van a hacer, esto idealmente hay que verlo con un endocrinólogo, porque las personas que más en teoría saben son los profesores o los entrenadores de los gimnasios y hay que hacer diferentes ciclos y después se llaman postciclos para regular un poco más el tema del anabolismo que queremos lograr. Ok, entonces se cicla, quiere decir que hacen ciclos de tratamiento por ciclos de dejar el tratamiento. Correcto. Una cosa así. Y esto, obviamente, los endocrinólogos son los que manejan las hormonas o un urólogo las hormonas sexuales, como tú, por ejemplo. Sí. Yo después de hacer urología hice andrología. Andrología tiene que ver con hormonas, con infertilidad, con disfunción eréctil, etcétera. Pero entonces, ¿cuál es el peligro? Porque aparte, las dosis que utilizan... Primero hablemos de las dosis que utilizan. ¿Son dosis normales las que utilizan esa gente que ves en el gimnasio que no se pueden casi ni mover, que están, no sé dónde compran la ropa, pero que gigantescos? Sí. No, esas dosis habitualmente son suprafisiológicas. ¿Qué significa eso? Que están por arriba de los niveles normales. Nosotros tenemos que tener un cierto límite para arriba y para abajo
de testosterona. Cuando aplicamos estos medicamentos, llegamos a un nivel arriba de lo normal, suprafisiológico. Y los efectos que ellos buscan, evidentemente, es crear masa muscular, hacer músculos que son anormalmente grandes. Correcto. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los problemas de estos ciclos y de sobredosificar? Existen muchísimos bien documentados. Vamos a irnos por los más simples, vamos a poner los superficiales. Uno es el sitio de inyección. Por ejemplo, yo he visto pacientes que se inyectan en el baño del gimnasio sin las medidas higiénicas adecuadas y sin la medida también de punción adecuada, porque eso lo inyecta el entrenador y pueden tener un problema local de donde se inyectan. ¿Qué tipo de problema local? Pues puede ser desde una infección, alguna celulitis. Celulitis es la inflamación o un problema en la piel donde se aplica el sitio de inyección. Esto es importante porque te puede pasar con cualquier inyección, así te pongan penicilina, pero esto, como es un mercado negro, no es que te lo esté indicando un médico normalmente, te lo inyectas o te lo inyectas solo y probablemente no sepas inyectar. Nos tocó a nosotros recientemente un paciente que usaba esteroides anabólicos en el hospital que llegó con arriba de la pompa, otra pompa encima roja, caliente y un dolor espeluznante. Se le había hecho un absceso en el sitio de inyección y se tuvo que operar y drenar esa cantidad de pus. Sí estaba todo tronado, pero con un problema infeccioso serio. Entonces, ese es el primero de los problemas que... Obviamente, para inyectarse, lo que se vaya a inyectar que sea de una manera higiénica y adecuada. Otro también es de dónde vienen estos medicamentos, el fabricante, porque hay muchos lugares clandestinos. Yo he visto frascos de anabólicos que adentro tienen pelos. Guácala, entonces, ¿cómo? Eso está totalmente insalubre. Y también de dónde vienen esos fármacos, entre comillas, que nos estamos aplicando para mejorar nuestro rendimiento. A ver, ahí te voy a preguntar algo que es clave porque he escuchado en los gimnasios. Existen compañías farmacéuticas serias que todos las conocemos, que siguen controles de calidad, etcétera, y ellos pueden crear esteroides anabólicos con fines médicos indicados por un urólogo. Estamos de acuerdo. Correcto. Pero estás hablando que existe un mercado que no está oficialmente controlado, y esos dónde se compran y dónde se forman. Me estoy imaginando, mi cabeza la dejo correr como un laboratorio de drogas. Uno busca en internet y ya sabemos que en internet encuentras todo. Y ahí hay lugares clandestinos donde fabrican y procesan estos medicamentos. Que no sabemos cuál es el control de calidad. Si dice que hay pelos adentro del frasco, te puedes meter una infección seria. Te puede dar hasta una endocarditis, que es una infección del corazón. Estos también he escuchado que utilizan medicamentos veterinarios. ¿Es real? Correcto, sí. ¿Y estos qué? Esto yo lo he visto mucho en muchos pacientes porque con el fin de aumentar mucho la masa muscular, con el fin de aumentar el rendimiento físico deportivo, se ponen dosis veterinarias de un caballo. Nosotros no pesamos lo mismo que un caballo, pesan 5 o 6 veces más que nosotros y se ponen dosis para un caballo, entonces es muy alto y eso trae efectos secundarios. Ok, de ejemplo, ya vimos que cuidado con lo que se está imponiendo, quién te lo está vendiendo también es clave. Correcto. Porque tú no puedes llegar a una farmacia y decir, véndame, no vamos a decir aquí marcas, pero véndame un esteroide anabólico sin una receta. En ocasiones no es tan difícil encontrarlo. Ok, pero cuidado con lo que te venda, perdón, instructores de gimnasio, hay mucha gente muy decente en gimnasio preparado, pero hay muchos que no. Correcto. Entonces cuidado con quién te lo esté vendiendo y que te tenga que poner gigantesco. Otros efectos colaterales, ya vimos el sitio de inyección. Sí, el sitio de inyección también, por ejemplo, los esteroides tienen que estar disueltos en aceite. Son inyecciones oleosas, aceitosas. Ajá. Puede haber un efecto alérgico a esas inyecciones. Entonces es algo ahí que el sitio de punción, una alergia, puede ser algo fácil, algo local y nada más. Una inyección oleosa además es bastante más dolorosa. Y es bastante más dolorosa. Se aguanta el dolor. Exactamente. De ahí existen otros muchos efectos secundarios. Por ejemplo, a la gente se le cae el cabello. Okay. Se le cae el pelo. ¿Por qué? Tenemos que saber que la testosterona tiene 2 vías para poder actuar en el cuerpo. Una se convierte en dihidrotestosterona y si hay mucha grasa en el cuerpo se puede aromatizar y se pueden convertir en estrógenos. Y el paciente se aplica, si tiene mucha grasa o tiene predisposición genética, no solo, sí va a subir músculo, pero pueden hacerse más femeninos. Ojo con eso. Entonces, alguien que tenga un porcentaje de grasa alta puede tener además este efecto colateral. Pero primero, calvicie. Sí, calvicie. Ese es uno de los efectos colaterales que tienen que estar enterados que puede ocurrir. Sí, testosterona alta afecta directamente los folículos, habitualmente de la cabeza,
y esos empiezan a provocar que se caiga el calvicie. pelo. Ok. Luego, esta aromatización de los esteroides que hace que se te haga un cuerpo como más femenino. Bueno, algo también que está perfectamente bien indicado o demostrado es la ginecomastia. ¿Qué quiere decir ginecomastia para la gente que no sepa? Que la glándula mamaria, porque nosotros los hombres también tenemos glándula mamaria, empieza a crecer y empieza a tener senos como de mujer. Ojo con eso. Entonces, si estás utilizando esteroides anabólicos y no son los pectorales que te están creciendo, sino son las glándulas mamarias, es decir, te van a salir pechugas. Exactamente. Literal. Ok, ¿qué más? Bien, otro de los efectos secundarios sí queremos aumentar la masa muscular, pero también hay músculo en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos se empiezan a hacer duros y eso aumenta la presión arterial. Entonces, mira, esto no sabía yo. Te puede causar hipertensión arterial, que es el asesino silencioso, y la hipertensión arterial se asocia mucho a problemas cardiovasculares y a problemas cerebrovasculares. Y renales también. Y renales, ok. Algo también muy frecuente que lo veo yo, y eso es un efecto secundario de todos los anabólicos, es el aumento de los eritrocitos, de la hemoglobina. Ok, los eritrocitos son las células rojas que se encargan de llevar esta hemoglobina, que es una proteína que va a cargar oxígeno y llevarla a diferentes lugares del cuerpo. Y dirías, pues qué bueno que haya más. ¿Por qué no? Porque esto puede ser peligroso. Se llama... ¿Cómo se llama? Se me acaba de ir la palabra, pero ahorita se las digo. Un estado de hipercoagulabilidad, y eso puede provocar a la larga trombos, coágulos, y hoy por hoy sabemos que hay 10 veces más riesgo de presentar trombosis y problemas cardiovasculares en pacientes que toman o se aplican estrógenos anabólicos. Ok, esteroides anabólicos. Cuidado con eso, no estrógenos, esteroides anabólicos. Cuidado con eso. Entonces, hipertensión más probable o posible formación de trombos. ¿Qué más? Acné es algo muy frecuente que sucede en los pacientes que se inyectan estos medicamentos. También empiezan a afectar las glándulas sebáceas del cuerpo, y esto provoca mucho acné en la cara, en el pecho, en la espalda, en las axilas, y esto provoca también un problema físico y de autoestima. Entonces, es el típico la persona de gimnasio que pasa junto a ti con una microcamisita que parece que es como un papel de baño mojado, todo tronado así como un gorila y todo lleno de granitos. Correcto. Plagado en acné, probablemente esta persona esté utilizando esteroides anabólicos. Bien. Una situación también muy importante, el cuerpo forma testosterona. Si nosotros le empezamos a inyectar testosterona de afuera, o sea, exógena, el cuerpo empieza a decir, pues ya para qué empiezo a producir yo mi propia testosterona. Y los testículos se empiezan a disminuir de tamaño. Tenemos una hipotrofia testicular, entonces unos testículos muy pequeños. Esto es importante porque, como dice el doctor, y esto sucede normalmente con casi todas las hormonas, si tú estás dando una hormona por fuera, tu cuerpo va a detectar, pues ya hay mucha hormona circulante, y sobre todo cuando estás con estas dosis altísimas, va a decir los testículos, no, pues yo ya no voy a producir nada, yo me voy a dormir y me voy a atrofiar y me voy a hacer un testículo chiquito, que esto para tu producción de espermatozoides tampoco es ideal. A eso iba también. Entonces el tema de infertilidad también es un problema serio. La gente se empieza a hacer sus ciclos, dice, ahorita tengo 20 años, no me interesa tener hijos, ya después llegará. Pero con el uso crónico de estos problemas, a veces puede ser reversible y a veces no puede ser reversible. Entonces, súmale a que ves a esta persona, un gorilón de gimnasio que casi no se puede mover porque tiene unos músculos gigantescos, cargando unos pesos tremendos, lleno de acné y con bueno, espero que no les vayan a ver el tamaño de los testículos, pero van a tener los testículos probablemente hipotróficos. Se llama, no los van a poder ver. Esperemos que no, testículos chiquitos que ya no estén sirviendo adecuadamente. Incluso también el tamaño del pene se puede acortar. Esa es otra. Ojo con esto. No vayan a revisarle los genitales, eso sí. No. Pero esto es algo importante que sepas. Se te puede acortar el tamaño del pene también. El tema también mental. La testosterona tiene efectos en nuestro estado de ánimo y puede haber falta de concentración, depresión. Está perfectamente bien demostrado que hay depresión y también hay agresividad. Ok, esto si nos vamos a lo más básico humano, dices, ese macho alfa león que trae la testosterona se pelea con todos los demás. Esta agresividad es algo comprobado y demostrado científicamente, que la gente que utiliza esteroides anabólicos van a andar con mecha más corta y los puede poner más agresivos o violentos. Y violadores, porque también puede aumentar mucho el deseo sexual. Tiene dos efectos, uno bajarlo y otro subir el deseo sexual, más la agresión.
Se ha escuchado muchos pacientes que son violadores, que tomaron esteroides Wow, anabólicos no sabía yo esto. y están en la cárcel por esa situación O sea, se ponen, ahora voy a decir la palabra, cachondísimos y enojados. Y agresivos. Entonces, si tienes la predisposición psiquiátrica, pues es nada más echarle más caldo a los frijoles como para que se haga una tragedia. Correcto. Ok. Sabemos que estos medicamentos también afectan directamente al hígado. Eso sabes bien tú. Pueden afectar factores de coagulación más muchos eritrocitos, más probabilidad de unos trombos, más problemas de lípidos, nos dan muchos problemas lipídicos. Lipídicos son las grasas del cuerpo, te puede subir el colesterol, los triglicéridos y bajarte las proteínas buenas que te protegen. Correcto. Favoreciendo que se te vaya a formar un infarto, un trombo en cualquier lado. Pero lo que acabas de decir, el hígado, también vemos neoformaciones en el hígado. ¿Qué quiere decir neoformaciones? Bueno, vas tú eres cáncer de vejiga, tumores, de hígado. O tumores benignos de hígado, pero no quieres tener un tumor en el hígado que te esté ocluyendo el hígado por ningún motivo. Y esto de repente lo ves en gente joven y dices, si este trae un tumor hepático, ¿qué pasó? Utilizaba esteroides anabólicos. Correcto. También, por ejemplo, si aumentan mucho la masa muscular, empiezan a cargar muchísimo peso y eso le puede traer efectos en los huesos y en los ligamentos. Veo muchos pacientes que tienen problemas en los ligamentos porque sí, el músculo está mucho más grande, más fuerte, pero los ligamentos y las articulaciones siguen siendo las mismas. Claro, entonces estás cargando un peso, no necesariamente vas a decir, pues no tiene nada de obesidad, sino es mucho músculo, sí, pero es un músculo un tanto artificial, creado mucho por la carga y con la combinación de medicamentos. No es lo ideal y le estás poniendo pues, una carga importante a esas articulaciones y los ligamentos de esta gente no puede estirarse mayormente. Me acuerdo una vez que se hizo un experimento de meter a los más tronadototes de esos que ves en el gimnasio, de estos que estamos platicando, a hacer una clase de yoga. Te morías de risa. No había manera. No había manera porque se acortan los tendones y se puede lastimar. Correcto. Ok, ¿algún otro efecto más? Ya nos lo dijiste. Creo que ya van varios. Hemos dicho infertilidad, calvicie, ginecomastia, que es que te crezcan las glándulas mamarias, la presión arterial sube, los testículos se hacen más pequeños, el acné, disfunción eréctil, la baja de ganas de tener relaciones sexuales, de la libido. O al aumento de la misma. Aumento de esto, tumores hepáticos, aumenta también la fuerza del músculo liso y eso aumenta más la presión arterial. El tema de la dislipidemia, el colesterol aumenta y los ligamentos, básicamente eso son muchos efectos colaterales que si alguien me está escuchando y ha utilizado ciclos, le pregunto, ¿tu entrenador de gimnasio te dijo todas estas posibilidades? Sí. Eso es importante. Ahora mi pregunta es, normalmente cuando utilizamos hormonales nosotros por cualquier otro motivo, algunas otras enfermedades, ya sea de la hipófisis, tiroides, etcétera, causa que la glándula deje de funcionar, como comentaste, como pasa con los testículos que se hacen chiquitos, dejan de funcionar adecuadamente. ¿Se puede recuperar la función testicular? Depende el tiempo, las dosis que lleven aplicándose, porque en algunas ecuaciones sí puede ser reversible. En el caso que veo yo frecuentemente es el tema de la fertilidad. Hay pacientes que a los 2-3 años de haber suspendido este uso de medicamentos pueden regresar a una fertilidad normal. Sin embargo, hay pacientes que ya no es reversible y ya no van a poder tener hijos. Ok, entonces ya nos resumieron todos los efectos colaterales que obviamente no los presenta a todo el mundo, pero como digo yo en medicina, cuando eres tú el que lo presentaste, pues ¿qué te importan todos los otros miles que no? Y normalmente, por ejemplo, esta obsesión por verse como una figurita de acción, un superhéroe, te crea esa imagen de querer verte con esos músculos gigantescos. Pero si, por ejemplo, tú comparas a un físico-culturista, y aquí no voy a generalizar porque no todos, pero gran mayoría de ellos utilizan estos esteroides anabólicos, con un gimnasta. Son cuerpos totalmente diferentes. Un gimnasta en las Olimpiadas que consigue un muy buen cuerpo y unos músculos adecuados. Digo, normalmente son hipertróficos, músculos grandes. Ustedes prendan en YouTube a ver Olimpiadas, estas gentes que dan brincos y se cuelgan de las argollas. Normalmente estas personas no son gente que utiliza esteroides. Se puede lograr un muy buen cuerpo atlético sin uso de esteroides. Correcto, nada, hay que tener paciencia y constancia. Ahora, otra parte importante de lo que vemos con gente que utiliza y abusa de esteroides son las dietas. Y eso ya sería meternos en otro tema totalmente, pero son gente que
tienen un control dietético con a veces hiperproteínas que te pueden llegar a lastimar. Correcto, porque también más proteína aumenta más la producción, o vamos a poner el funcionamiento de los riñones. Entonces, ¿de qué se mueren estos pacientes? O de trombosis, o algún problema cardiovascular, o de insuficiencia renal. ¿Qué pasa? Podemos decir que estos esteroides son adictivos porque nosotros hemos visto casos en el hospital que le dices, maestro, porfa ya, cuidado, pero es tal la baja autoestima que tienen estos pacientes que del miedo a perder esa masa muscular que es de lo que se agarran, los pone en riesgo otra vez. ¿Es una adicción psicológica? ¿Se podrá considerar adicción? Sí, y buena pregunta, porque sí son dos tipos de adicciones. Una, la física, que el paciente se ve muy bien físicamente, se ve al espejo y ve un cuerpo agradable, fortalecido. Eso es un tipo de adicción. Más aparte, el mismo medicamento provoca una adicción fisiológica. Ok, esto es importante que lo sepamos. Y recuerden que nos estamos enfocando en el tema de vigorexia. Cuidado con el uso de esteroides anabólicos. ¿Tú qué le recomendarías sobre todo es gente más joven que cae en esto? Gente que entra al gimnasio y dice, no, hay gente que se llaman hard gainers que no pueden subir de peso ni a patadas. Cuesta muchísimo trabajo, pero normalmente con dieta adecuada se puede lograr. ¿Qué le recomiendas a un chavito que llega al gimnasio? Y me lo imagino como, no sé si ustedes se acuerdan de Pinocho, la historia aquella famosa que Disney hizo famosa, el Carlo Collodi es el autor original, y luego creo que fue Del Toro que hizo una película sensacional hace un par de años de Pinocho. Pinocho, cuando va a la escuela se le aparecen unos malos, eran un zorro y un gato, que se lo quieren llevar por el camino del mal. Y mucha gente que entra al gimnasio y se frustra por no ver resultados rápidos, caen en esto. ¿Qué les das de recomendación como urólogo? Mira, sí, la gente lo va a seguir haciendo, con, sin o a pesar del médico. Pero lo que les recomiendo es, si lo van a hacer, háganlo bien. Se puede hacer con el entrenador, si está bien capacitado, y agréguenlo con un endocrinólogo o con un andrólogo. Andrólogos sabemos muy pocos en México, pero endocrinólogos hay muchos y ellos los pueden ayudar a llevar un buen ciclo, postciclo, no aumentar mucho la dosis, seguir. Lo más importante en esta situación también, estar muy bien hidratado. Y se puede hacer y tenemos buenos resultados. Pero éticamente hablando, ¿es válido en medicina? Sí, sí es válido. Ahorita no hay mucha regulación sobre esa situación. Por eso es fácil encontrar ese tipo de medicamentos. No hay sanciones. Y si las sanciones las existen, son pocos las consecuencias. Ahorita no hay mucha regulación de esa. No te puedo decir que es ilegal. Sin embargo, como tiene muchos efectos secundarios, no es lo Pero entonces tampoco es una indicación médica basada en evidencia. Correcto. Pero si lo vas a hacer, que no lo estamos recomendando, ten mucho cuidado y habla con un andrólogo de preferencia o con un buen endocrinólogo, porque para tratar de evitar estos efectos colaterales tan serios. Correcto. Si los pacientes tienen algún dato clínico de hipogonadismo, de que la testosterona está baja, está disminuida, tienen problemas sexuales, problemas de disfunción eréctil, problemas de concentración, problemas cardíacos, etcétera, empiezan a aumentar de peso, puede ser un problema endocrinológico de testosterona baja, que eso se llama en términos médicos hipogonadismo, y sí le puede beneficiar mucho la terapia de reemplazo hormonal. Ojo, estos son pacientes que no estamos hablando de la vigorexia, que nos estamos agarrando en este programa para tener este tema. Y una última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo. De repente ves mujeres fisicoculturistas también utilizan esteroides. También utilizan, tienen otros efectos secundarios. ¿Qué les puede pasar? Los mismos que dijimos, alopecia, acné. Alopecia es que se caiga el pelo. Sí, que es la calvicie, crecimiento del clítoris, problemas sexuales, problemas de lubricación, entonces no pueden tener una buena actividad sexual. El daño hepático en las mujeres es muchísimo más grande. Ok, entonces muchísimo cuidado. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Porque estás muy famoso en redes. Dinos tus redes, ¿dónde te encontramos? Yo estoy en Puebla, yo trabajo en un hospital público, trabajo en un hospital privado, en el Hospital Ángeles allá. Y en redes sociales estoy en Instagram como dr, de doctor, dr.alejandroibarra.o. Ok, para que lo busquen, lo siguen, ahí pueden pedirte citas o consejos. Claro. Ok, bueno, pues esto fue tu consultorio y muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá apliquen lo que les estamos platicando. Ojo con los peligros de la medicina. Cuidado, y si tienes vigorexia, acuérdate del tema anterior. Ve a ver a tu psiquiatra o a tu psicólogo para que estés más contento contigo.